Hola, buenos días. Mi nombre es Erika Barrio. Mi grupo está conformado por Ángel Marañón, Nicole de León, Isabela García y Melanie Albrecht. En este video les vamos a explicar nuestro cuadro comparativo que basa entre DDP versus FAS. Primero, una pequeña introducción de qué son los Incoterms. Los Incoterms son reglas internacionales que definen las obligaciones, costos y riesgos que asumen tanto el comprador como el vendedor en una compraventa internacional. En este caso, el término FAS solo aplica para el transporte marítimo o fluvial, y en esta el vendedor entrega la mercancía al costado del buque en el puerto de origen y desde ahí el comprador asume costos y riesgos. En cambio, en el término DDP se puede usar cualquier tipo de transporte, ya sea marítimo, aéreo, terrestre, es decir, que es multimodal. Y en él el vendedor se encarga prácticamente de todo el proceso de entrega hasta que llegue al final. En conclusión, FAS, el comprador asume más responsabilidades y en DDP el vendedor asume todo. En FAS versus el DDP. En FAS el vendedor debe entregar la mercancía al costado del buque en el puerto acordado, realizar el despacho de exportación, pagar el transporte interno hasta el puerto y cubrir el embalaje. Y marcado. Una vez junto al buque ya no asume más costos ni riesgos. En DDP, en cambio, el vendedor tiene la máxima responsabilidad, debe entregar la mercancía en el lugar final del comprador, asumir el transporte internacional y el interno en destino y trámites aduaneros de exportación e importación, además de cubrir todos los riesgos hasta la entrega final. En FAS, el vendedor contrata y paga el transporte interno hasta el puerto de embarque y entrega la mercancía junto al buque destinado por el comprador. También asume los riesgos y costos hasta ese punto, incluyendo la coordinación para descargar el camión en el muelle, pero no está obligado a contratar el transporte marítimo internacional. Por su parte, el comprador contrata y paga el transporte marítimo internacional, asume la carga en el buque, el transporte interno en destino y los riesgos desde el puerto de origen. En cambio, el DDP, el vendedor tiene una responsabilidad mucho mayor, contrata y paga todo el transporte, tanto interno en origen, el transporte principal internacional, ya sea marítimo, aéreo o terrestre, y el transporte interno en destino hasta el lugar convenido. Además, asume todos los riesgos y se encarga de los trámites y costos aduaneros de exportación e importación, incluidos aranceles e impuestos. El comprador solo recibe la mercancía en destino y no asume transportes ni trámites, a salvo costos por retraso imputables a él. Hoy les vengo a hablar de la documentación de FAS y DDP, del vendedor y el comprador. El vendedor FAS, factura comercial, documentación de exportación y avisa al comprador para coordinar en carga. DDP, factura comercial, documentos de exportación, documentos de transporte, despacho de importación, comprobantes de pagos de aranceles e impuestos. Comprador FAS, proporciona al vendedor la información necesaria sobre el buque, fecha de carga. Obtener y presentar la documentación de importación. Tramitir licencias, permisos y certificados. Recibir los documentos de embarques entregados por el vendedor. DDP. Recibir del vendedor toda la documentación de transportes y aduanas. Facilitar información al vendedor. Usar la documentación recibida para la descarga y recepción de la mercancía. No gestiona trámites de importación. En el DAP, el vendedor es el que especifica con precisión el puerto y el muelle de entrega. Es el que entrega la mercancía al costado del buque lista para cargar. Es el que despacha de exportación y cubrir recursos hasta el muelle, obtener constancia de entrega, asegurar la mercancía hasta la entrega. Mientras que el comprador da un aviso claro del nombre del buque, terminal y fecha de carga. Contrata y paga la carga a bordo y el transporte marítimo. Asegura la mercancía desde el muelle hasta el destino, coordina logística y en destino. Y en DDP, el vendedor asume todos los costes y riesgos hasta el destino final, gestiona y paga exportación, importación, impuestos, confirma si se puede despachar en el país, evalúa los riesgos fiscales, mientras que el comprador verifica que el vendedor pueda legalmente importar en su país, asegura los impuestos incluidos, que estén claramente definidos, facilita los documentos locales cuando se les soliciten, prepara los medios para descargar en destino,